lo que veníamos viendo en los procesos de erosión, y hoy vamos a ver cómo los prevenimos y cómo los controlamos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto dentro de los procesos de erosión todos los factores que influían en estos procesos, y después aprendimos a calcular los caudales que escurrían, y dentro de esos procesos nosotros, si conocemos los factores, son en realidad lo que después vamos a querer controlar o mejorar para evitar la erosión. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que dentro de los procesos, de los factores teníamos el clima, dentro del clima teníamos la lluvia, que nos interesaba mucho tanto su cantidad, su distribución y su intensidad? Entonces, en lluvias que son más homogéneas, no van a ser tan agresivas para provocar erosión, mientras que a medida que se van haciendo más torrenciales, los procesos de erosión van a aumentar. Si veíamos desde el punto de vista del suelo, habíamos dicho que texturas finas y limosas, como las arenas muy finas y las limosas que no poseían cargas y con bajos contenidos de materia orgánica, también favorecían a perder el suelo. Desde el punto de vista de la forma que toma ese predio o esa área pues, que está sufriendo la acción de las gotas de lluvia, a mayor inclinación y a mayor largo de pendiente también vamos a tener mayor erosión, y lo que está sobre el suelo, y si hacemos o no alguna acción, vamos a tener más o menos erosión. O sea, si el suelo está descubierto, vamos a tener más erosión; si está cubierto, menos erosión. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Es controlar o manejar la cubierta vegetal, manejar lo que podamos con respecto a la inclinación y el largo de la pendiente. La lluvia la podemos manejar, ya habíamos dicho que son factores que nosotros no podemos modificar, y también dentro del factor suelo, lo que nosotros podemos es mejorar algunas condiciones, pero por ejemplo la textura nosotros no la podemos modificar. Entonces, si nosotros, para empezar, si nosotros tenemos una cubierta vegetal en el suelo, ya eso nos ayuda y bastante a mitigar esta de ello. Lo que nosotros tenemos en pantalla en este momento es las curvas de erosión relativa, de erosión hídrica y eólica, perdón, respecto del porcentaje de cobertura. Fíjense que las dos hacen una curva muy parecida para hídrica o eólica, y cuando no tenemos cobertura, ese potencial de erosión es máximo, y a medida que comienza a haber cobertura en el suelo, ese potencial de erosión disminuye y bastante, hasta que se hace asintótico. Fíjense que tampoco baja hacia un 100%, ¿no? Tanto para esto, o la clase que viene, que vamos a ver erosión eólica, que vamos a ver un gráfico parecido. Acuérdense que tiene que ver con esa acción que tiene tener una muy buena cobertura en el suelo. Entonces, cuando nosotros queremos prevenir o controlar la erosión, ¿qué vamos a pretender manejar o corregir o cambiar? Uno va a ser eso, ¿no? El control del impacto de la gota de lluvia, y también manejar los escurrimientos. ¿Cómo se van a hacer? A través de técnicas de manejo, donde vamos a querer acortar la longitud de la pendiente, si podemos el grado de la pendiente, ¿no? El grado de la pendiente es mucho más complejo, es mucho más oneroso todavía, pero sí podemos manejar seguramente la longitud de la pendiente, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir todo ese volumen, ese caudal de escurrimiento. Se acuerdan que tenía que ver con el área, y el tiempo de concentración tiene que ver con la longitud de la pendiente y el grado de la pendiente, pero si nosotros logramos reducir ese volumen de escurrimiento, como así también controlar esa velocidad con la que escurre, nosotros estamos ayudando a prevenir o controlar la erosión.
Después generando microrrelieves también que nos permita mejorar la retención y la infiltración del agua, como también evitar que esos sedimentos que se acuerdan que iban a tener esa dispersión, iban a ir a alguna parte que nosotros no podemos predecir tanto hasta dónde van a llegar los sedimentos, que tenía esa acción difusa, el depósito de sedimentos. Entonces nosotros lo que podemos hacer, ver de controlar esto y evitar o frenar esa carga de partículas en el agua, ¿no? Y por supuesto, que todo lo que nosotros hagamos y controlemos, queramos manejar y controlar los escurrimientos, no tienen que causar problemas a ningún lugar ni a ningún vecino, ¿no? Entonces, para eso que vamos a distinguir dos tipos de técnicas. Por un lado van a ser las técnicas agronómicas, y por otro las estructurales, que no son excluyentes, que las podemos hacer combinadas, aunque no alcanza seguramente con una sola, en general no va a alcanzar. Entonces podemos, de acuerdo a las condiciones del terreno, plantear alternativas para prevenir y controlar la erosión. Entonces, dentro de las técnicas agronómicas vamos a tener rotaciones, cultivos en curvas de nivel y cultivos en fajas. Y dentro de las estructurales, lo que se denominan terrazas, y esas terrazas, otro tipo de obras que son necesarias, como los colectores de terraza, canales de guardia, y por último, represas amortiguadoras de caudal pico. Todas las técnicas agronómicas, lo que nosotros hagamos siempre va a tener que ver con mantener una muy buena cubierta vegetal, ¿no? Entonces, estas rotaciones tienen que ver con eso de cumplir con que el suelo no tenga periodos de suelo donde quede desnudo y quede expuesto, sobre todo cuando comienza la lluvia, ¿no? Entonces, la idea es combinar cultivos de manera de tenerlo en épocas de la lluvia y de alguna manera poder verlo, que sean un obstáculo para el escurrimiento del agua y que retengan las partículas. Entonces hay distintos sistemas de rotación. La idea es que nosotros los alternemos y combinemos cultivos donde los restos vegetales que nos quedan sean sean abundantes, que sean buenos, que no se descompongan tan rápido, ni se incorporen tan rápido, y nos protejan nos van a proteger de la gota de lluvia, pero también nos van a mejorar todas las condiciones de suelo. Acuérdense que para esto las técnicas de cultivo a partir de la siembra directa es una técnica que nos permite eso, mantener una muy buena cubierta vegetal y después poder sembrar sobre eso sin estar removiendo el suelo. Entonces podemos combinar esas técnicas, y acuérdense también que eso va a depender de que sea económicamente viable, ¿no? Si nosotros vemos muchos de los aspectos teóricos de las ventajas que tiene de la siembra directa, de tener el suelo cubierto, pero al momento de hacer, todo tiene que ser económicamente viable, porque si no es muy difícil que se lleven a cabo algunas de estas técnicas sin que signifiquen una pérdida para el que lo está produciendo, ¿no? Entonces hay distintas combinaciones, pero la idea siempre es que los suelos estén cubiertos y que esa cobertura sea lo suficiente como para proteger el suelo. La idea también es, si nosotros dejamos restos en superficie, después no lo puedo aprovechar, por ejemplo, con un pastoreo, ¿no? Si no, se pierde todo el sentido de haber dejado algo en superficie. La otra técnica agronómica es la que se hace en cultivos en curvas de nivel o cultivos en contorno, y en esta todas las operaciones que se realicen de siembra o de laboreo se hacen siguiendo las curvas de nivel. Entonces, esta práctica va a ser factible de hacer
para aquellas superficies que tengan una pendiente y una longitud que sean homogéneas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las curvas de nivel que nos marcaban, puntos de igual que, de igual cota. de igual, Igual altura. de igual altura, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener todas estas son curvas de nivel, y lo que voy a hacer es en algún momento, que ahora vemos cómo se hace, pero voy a marcar una línea con pendiente cero, y después todas las tareas se van a hacer paralelas a esa línea. Entonces, si yo tengo un terreno que es muy heterogéneo, con relieve muy complejo, las tareas de laboreo se dificultan. Entonces, estas son convenientes para esos terrenos, y además, como dice acá, para pendientes que no son tan marcadas. En algún lugar también las van a ver que es se recomienda incluso para menores pendientes, ¿no? Del 0,5 al 1%. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo se desarrolla este tipo de técnica? Voy a necesitar marcar una línea, y después esa línea tiene que estar permanente en el lote, para que no la tenga que marcar todos los años, todas las veces que vaya a cultivar. Entonces, y en cota alguien dijo, Casimiro. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Para empezar, nivel y mira. La puedo hacer de esta manera, con nivel y mira, buscar puntos que tengan igual altura, ¿no? Entonces, esos puntos de igual altura, cuando leo nivel y mira, ¿qué leo? ¿Cómo, profe? Cuando hago con nivel y mira, ¿qué lectura hago? ¿Lectura de qué? Muy bien, Casimiro, de hilo medio. Muy bien. Cuando yo tengo nivel y mira, cuando yo cuando estoy acá, con el plano de curvas de nivel, yo ya trabajé en el campo, trabajé en gabinete, y por las técnicas que he usado, pasé de tener estaciones en hilos medios a tener alturas como cotas. Entonces, cuando yo esté en el campo, voy a tener nivel, miras, y lo que voy a hacer es hacer lecturas de hilos medios. Como es pendiente cero, todos los hilos medios que se lean tienen que ser los mismos. Entonces, una de las formas que se puede hacer de modo de facilitar la lectura es, cuando hice la primera lectura de hilo medio, poner alguna cinta o algo de algún color brillante que se detecte desde lejos, porque entonces yo voy a saber que todos los puntos, alguien va a ir caminando, llevando la mira y tratando de encontrar ese mismo valor de hilo medio, ¿no? Entonces se le coloca algo a la mira, para que después el que está haciendo la lectura ubique directamente esa altura de la mira. Por supuesto que cuando se traza, ¿qué se va a pretender? Que esa curva va a ser transversal a la pendiente, entonces se va a trazar, y sobre ello después se va a laborear o hacer todas las prácticas siguiendo la curva de nivel. Entonces voy a tener el mismo, fíjense que es otro esquema, pero voy a tener el mismo hilo medio, acá es igual a 1, con las miras, el nivel y
el nivel y las miras, y con eso voy a poder marcar. Ahora cuando esto puesto de otra manera, lo mismo, con iguales lecturas de hilos medios. Ahora, cuando se está marcando en el terreno, y se van encontrando los puntos cada 20 o 30 metros, y se ponen estaquitas, fíjense que el esquema acá que les muestra es que las estacas no son tan lineales, sino que hacen alguna curva, algún sinusoidal, así, y que marcarlas después con la maquinaria resulta muy complejo. Entonces lo que se hace es suavizarlas, y después entonces con algún implemento se hacen los borditos, y con arado, con rastra, se marcan, se hacen los borditos para después poder tener esa línea que ese bordito se va a empastar con alguna pastura permanente. Entonces yo la voy a tener directamente marcada en el lote, y voy a hacer todo el laboreo paralelo a esa curva. Una manera muy fácil y barata de hacer para encontrar esos puntos de igual altura es a través de este caballete. Este caballete tiene en su parte superior este nivel de albañil. Entonces se lo coloca en esta parte, y lo que se hace es pivotarlo, o sea, irlo moviendo de una pata a otra, buscando que haya la burbuja se encuentre nivelada. Entonces se comienza marcando con una estaca, en este caso para ilustrar esto se ha hecho con las fichas topográficas. Entonces el primer punto se pone la ficha, entonces esta pata es la que después, esta se va a quedar fija, y esta es la que se va a mover buscando esa pendiente cero. Entonces desde acá se va a ir moviendo hasta determinada longitud. Cada cuánto si esto tuviera 2 metros, cada cuántas veces que he pivoteado este caballete voy a poner una estaca. Estamos con miedo de contestar, profe. No tenga miedo, que por ahora no hay nota, ni tampoco me tiene 3 sanguchitos. No, profe, se corta nomás de los sándwiches. 5, dice Agüero. Y Casimiro, cada cuántas veces en este caso, para los fines del ejemplo, pusimos una ficha topográfica. En el campo seguramente van a poner una estaquita. Cada cuántas veces que yo dé vuelta este aparatito, voy a poner una estaca. Cada 2. ¿Cada 2, qué? ¿2 metros? ¿O cada 2 veces que lo marque? Y no hacíamos cada 20 metros, profe, o me Cada 2 equivoco. veces que marque. Cada esquina del aparato, ¿no sería? Cada esquina del aparato, ¿cuántas estacas vas a necesitar cada 20 metros? Alguien ya dijo cada 20 o 30 metros, ¿no es cierto? Voy a ir leyendo, voy a ir buscando esos puntos de igual altura con el nivel, pero no voy a poner cada 2 metros una estaca, si no se imagina que la ventaja que es económico y rápido, exactamente, cada 20 metros, entonces cada vez que se roten 10 veces, ya tengo para poner una estaca. Si la ponen cada vez, imagina lo que puede llegar, la cantidad de estacas que puede llegar a necesitar en una hectárea. Entonces si la pongo cada 20 o 30 metros, pues necesitar cada 10 veces que dé vuelta, que pivote, voy a poner una estaca. ¿Se entiende? Sí, profe.
Si se entendió, seguimos. Pues, ¿Eh? lo veo- este método lo usan en el campo porque lo veo medio engorroso, diría. Ah, usted porque ya va a ser práctico con esto. Ya va ¿O a haces ser eso en práctico. el campo? Ya va a ser el práctico que hagamos perdón, de agronomía, ¿no? Ya que cuando coordinemos con el profe Denis los horarios que se los vamos a poner para que organizarlos por grupos para ir a hacer los prácticos, van a ser con el caballete y me va a decir si es práctico o impráctico. Es que me imagino eso ya en hectárea ya va a ser mucho movimiento de caballete. Ah, y con el nivel la mira, no. ¿Ah? No sé, yo lo veo más práctico en el nivel y la mira, no sé. Va, Bueno, nunca, no sé ni uno ni otro, yo por ah, hablador bueno, nomás. por eso. Está como prejuzgando nuestras técnicas. Usted. Yo vi uno, Ya, profe, que era un trípode, que era para hacer curva a nivel algo parecido a esto, a este sí, artilugio, sí. que era un Hay un, trípode sí, que viene, es como una A, digamos, que en el medio tiene una barra que tiene un péndulo con el que sí se que se mide si mueve. está en el medio, ¿no? Digamos. Sí, sí, ese es otro modo. Pero Sí, es el mismo principio, es prácticamente. exactamente, exactamente. Y también lo que se usan son mangueras, donde se busca que esté el agua, mangueras con agua, por supuesto, ¿no? Que esté por, por principio vasos comunicantes, que estén a la misma altura, entonces también con eso se marca. Entonces, después que la he marcado y he marcado con las estacas y he marcado, hice el bordito con algún implemento y las tengo empastadas, quedan de esta forma, ¿no? Las líneas guías marcadas y después se hacen las tareas paralelas a esas líneas, ¿no? Estas, yo les digo siempre, son fotos del Servicio de Conservación de Estados Unidos, que son pinturitas que se hacen con cultivo en curva. Fíjense que también combina con una técnica de siembra directa, de todo el resto de material que queda en superficie y cómo queda el cultivo que va creciendo de manera tan, este, eh, tan prolijito, ¿no? Eso también cultivo contorno. Y la otra técnica que se puede utilizar es a través de fajas, ¿no? Fajas que alternan distintas épocas de crecimiento, donde la idea es mantener el suelo protegido y que alguno haga de trampa de los sedimentos, ¿no? Para que retengan los sedimentos. Esto también se puede hacer siguiendo las curvas de nivel o directamente transversales a la pendiente. ¿Cuánto va a tener cada ancho de esas fajas o franjas? Hay tablitas que orientan como esta, eh, que fíjese para pendientes menores, tengo un ancho de 48 metros, pero cuando va aumentando la pendiente, los anchos de faja se hacen mucho menores, ¿no? Y en general esa técnica sola se utiliza para pendientes poco importantes, como 0,5, o sea que si bien puedo utilizar esto, fíjense que esta técnica está recomendada para pendientes menores. Ahí tiene cultivo en faja con distintas épocas de crecimiento. ¿eh? Acá otra imagen haciendo lo mismo, y que después vamos a ver también en energía, cuando veamos erosión eólica, también en este sentido de hacer con cultivos en faja, con distintas épocas de crecimiento, que también tiene que ver con proteger al suelo de la acción erosiva o la energía del viento. Profe, ¿ahí se usan mezclas forrajeras o es un mismo cultivo nada más que se hace? No, porque vos podés hacer cultivos en hilera con algún otro. De distinta época de crecimiento, así que vas combinando. Acá tenés otro, mira, que tenés como el maíz, no sé qué está creciendo acá abajo. Mientras que no te afecten los cultivos y tengas, obviamente, no me olvido de decir, pero todos los anchos siempre van a tener que ver con una, eh, una
que sea múltiplo del ancho de la máquina. Espérenme un segundito. Las otras técnicas que habíamos dicho, las estructurales, tenemos las terrazas, los colectores de terrazas, canales de guardia y represas amortiguadoras. Acá en esta vamos a empezar definiendo las terrazas y acá se nos va a colar unita que no tiene que ver con la terraza para control de erosión, pero sí tiene que ver con el aspecto de manejo del suelo, ¿no? Entonces, ¿a qué se define la terraza? Es una estructura donde voy a tener un camellón, un bordo y un canal, ¿no? Y que se construye en el suelo, en el terreno, en el lote, en el predio, de manera sistemática para poder controlar esos escurrimientos que venimos diciendo, controlar las velocidades del agua, y en general siempre van a estar en un sentido perpendicular a la pendiente. En general se distinguen tres tipos de terraza: la que se denomina de bancal, la que se denomina de absorción y la de desagüe. Entonces la que está coladita acá en el tema de erosión es esta terraza de absorción. Y ahora vemos por qué. Entonces la terraza de bancal, que van a ser esas típicas que son de Machu Picchu, donde son estructuras que vamos a tener un banco a nivel, y van a tener, se construye ese banco y voy a tener un escalón donde este talud está muy bien protegido para poder evitar que se desmorone eso cuando se realicen las prácticas. Y se cultiva sobre el banco. Profe, Sí. una pregunta. Las terrazas estas, digamos, los Sí. canales para recibir el agua, ¿dónde los tienen? Primero Porque que si bien ahí, son construcciones de piedra, que no es donde yo voy, llevo suelo. O sea, es como una construcción, digamos. Pero ¿y a dónde pongo el canal, digamos, para que me en reciba el agua? general, No. las que tiene ahí, vamos por partes. Nosotros vamos a tener este tipo de terrazas, modifica tanto la longitud como la pendiente, ¿no? Porque si yo tengo una pendiente, se hacen terrenos muy escarpados, con mucha inclinación de la pendiente, mucha inclinación del terreno. Entonces, ¿qué se hace? Se modifica totalmente la pendiente y se modifica el largo. Ya no voy a tener todo este largo, sino voy a tener así, y la pendiente va a estar dada en este banco. La pendiente va a tener una cierta inclinación hacia la parte interna para que el agua que se reciba de acá escurra por este desagüe y no escurra de esta manera desbordando. Entonces va a depender de la técnica. Si lo hago realmente con riego en esos lugares, voy a tener que tener riego en un punto muy, muy alto porque estoy haciendo el terreno escarpado, ¿no? Acuérdense que ya vamos a ver en alguna imagen que la vemos ahora. Fíjense que si yo hago, no sé, no he visto que se haga bajo riego, pero de todas maneras, si lo hago bajo riego, yo tengo que tener un punto que domine el agua desde acá, ¿no? Para poder conducir el agua hacia los puntos más altos y manejar el agua, ¿no? Y si llueve, sí no tiene que desbordar. Entonces se cultiva sobre ese banco, y este talud tiene que estar muy firme y protegido para evitar el desborde. Denis, vos que haces la maestría en riego, ¿vos has visto algo de riego sobre esto? No, por lo general en Ah, secano. Por lo sí, general en ¿no? secano. Sí, Es con sí. la lluvia nada más, ¿no? Así es, porque Sí, capta el agua y se va para la parte interior del escalón, digamos. sí. Así es. Pero no se usa riego, y si no, las que se hacen, que no son, de las que no son así que no son a secano, que son estas por inundación. Exactamente. Si no es por Sí, inundación, que es con lo exacto. que vemos por ahí en las estructuras estas de piedra, que se Sí, utiliza por inundación. pero esto es la persona en la parte de China, Japón. de China,
donde se lleva el agua, sí, en la parte esta, mira, se lleva, acá no está, pero estas estructuras sirven para llenar e inundar, ¿no? Así es. Sí. Eh, ¿Contestado? Ok. Sí, profe. Sí, sí. Yo vi un profe esto, pero en miniatura, en un vivero, acá en Baque, no recuerdo hace unos años. Era como esto, pero en miniatura, diríamos, lo tenía. Ah, Si a miniatura me refiero a todo su terreno, ¿no? Pero bueno. claro, no, bueno, es que se utiliza mucho en poca superficie también de hacer las tacitas para las plantas, para arbolitos frutales, se utiliza mucho hacer la tacita, hacerle una estructura de piedra a la vuelta y tener entonces para cada una se constituiría cada plantita en algún método de cultivo y de prevención. Sí, miniatura no, que yo diría escala reducida, ¿o no? Con propiedad. ¿Eh? Porque miniatura me hace acordar más a un bonsai que a, Sí, por eso ¿sí? A me menor di cuenta escala, que lo ¿no? dije mal y no me salió la otra palabra. En superficie reducida, sí, bueno, y sobre todo, bueno, y en vaquero que tiene ya pendientes bien marcadas, ¿no? La que nosotros hemos dicho, o yo les dije por lo menos, que se colaba en este tema, pero que existen y aprovechamos y las definimos, son lo que se denominan terrazas de absorción. Esas terrazas de absorción, ¿qué son? Van a tener en la estructura del bordo, van a ser perpendiculares a la pendiente, pero ¿cuál es el objetivo de esa terraza de absorción? Se va a hacer sobre pendiente cero, o sea que va a seguir alguna curva de nivel, y la idea es que ese bordito que está ahí impida el escurrimiento del agua, pero que lo retenga para que se infiltre, ¿no? Para acumular agua en la superficie. Es una manera en zonas, obviamente, donde hay escasez de agua, la lluvia que cae y que escurre, retenerla y poder infiltrarla. Entonces, esa terraza no va a tener ninguna pendiente que permita desaguar el agua, sino que sobre esa superficie que va a escurrir, o sea, todo el paño que esté antes de la terraza es la que va a escurrir y va a permitir que se acumule en esa curva, ¿no? En esa terraza. Entonces lo que se hace, sí, son terracitas que se pueden incluso cultivar, entonces lo que se hace es retener, cortando la pendiente y que impida que el agua se vaya y no retenga. Parte de esto lo está haciendo el INTA de Santiago del Estero, ¿no? Ahí están haciendo terrazas de absorción para mejorar el nivel de humedad del suelo. Hay una tesista del doctor Arseno que trabaja con eso, que hace la maestría acá de recursos naturales en la UNSA. Y después, por último, tenemos las de desagüe, que van a tener esa función de recibir el agua de una superficie y evacuarla o eliminarla con características propias que van a tener y que me permiten manejar esos volúmenes sin causar daño. Ahora vamos a distinguir tres tipos de terrazas, que van a ser las de base angosta, media y ancha, en función de la forma que tome ese canal y ese bordo o ese lomo, ¿no? Entonces, las de base angosta son esas que no tienen tanto, entre el bordo y el canal, están entre los 2 y 3 metros, pero que ese bordo tiene un alto de 40 o 70 centímetros. ¿En qué tipo de terreno se utiliza? Aquellos que tienen pendientes que pueden superar el 12%. Y la característica es que ese bordo y ese canal tienen que estar muy bien protegidos y eso se hace con la siembra de alguna pastura. ¿Para qué? Para preservarla, o sea que con la lluvia no se erosiona el bordo, no se vaya y son estructuras que permanecen, ¿no?
Las de base media, que van a ser unas intermedias entre los extremos de la base angosta y la base ancha, que van a ser para pendientes menores, y los bordos ahí pueden llegar a ser un poco menos importantes. Y por último, las de base ancha, que tienen la ventaja de que se va a cultivar tanto el bordo como el canal, ¿no? Pero esas se utilizan para pendientes menores. Entonces, dentro de la terraza, que vamos a distinguir un canal, un bordo y una distancia que vamos a tener entre terrazas, un largo de la terraza y una diferencia de altura entre terraza y terraza. Ustedes imagínense que esto es el plano inclinado, yo voy a trazar una terraza que va a venir así cortando la pendiente. Entonces, si yo mido la altura, este punto y este punto, voy a tener diferencia de altura, y eso es lo que se denomina intervalo vertical de la terraza. Ese intervalo vertical se calcula, y con eso me permite establecer entonces a qué distancia voy a construir una terraza, a qué distancia voy a tener entre una y otra terraza, ¿no? Imagínense que nosotros trabajamos en este caso con las terrazas con pendiente cero, las otras no van a tener pendiente, pero yo voy a tener que decir cada cuánto tengo que construir una terraza. Entonces, con eso hay una formulita que permite establecer ese intervalo vertical y después relacionarlo con un intervalo horizontal. Esta forma de calcular el espaciamiento, que es el intervalo vertical, va a estar en función de esto, ¿no? De un valor S, de un valor X y de un valor Y, y este 0,305 es para convertir unidades. Estos valores se identifican en el intervalo vertical, esto va a estar relacionado con la pendiente, el valor de la pendiente, el factor X está relacionado con el tema de la lluvia, el factor Y está relacionado con las condiciones del suelo y de la vegetación. Entonces, con ese intervalo vertical, el valor que representa el tema de las precipitaciones es un valor que varía entre 0,4 y 8, perdón, y está determinado por esa intensidad pluviométrica según altas o bajas precipitaciones, ¿no? El valor que se utiliza. El valor I tiene que ver con esa erodabilidad del suelo y la cobertura que yo tenga, y varía entre 1 y 4, siendo unos para suelos de baja capacidad de infiltración y cultivos que ofrecen poca cobertura. El valor de 4 es el otro extremo, de buena capacidad, buena infiltración y buena cobertura, y después vamos a tener los valores intermedios. Y con eso entonces se puede establecer el intervalo vertical, o sea, de acuerdo a qué diferencia de altura voy a tener en el plano de curvas de nivel primero, y después en el campo, cada terraza. Con ese intervalo vertical yo voy a poder calcular el intervalo horizontal, que va a tener que ver con el intervalo vertical por 100 sobre la pendiente. Un ejemplo tenemos acá para entender mejor. Entonces voy a tener que calcular el intervalo vertical para un lote que tiene el 2% de pendiente, o sea, el valor de S, para tomar un valor de X de 0,6, que está intermedio entre las precipitaciones, no es ni los más abundantes ni los menores de precipitación, y un valor de erodabilidad de I igual a 3. Entonces simplemente se reemplaza, y entonces me queda que el intervalo vertical, o sea, la diferencia de altura entre terraza y terraza, es de 1,26 m. El horizontal, ¿cómo va a ser? El intervalo vertical por 100 sobre la pendiente. Entonces reemplazo 1,26 por 100 sobre 2, y me da entonces una diferencia, una distancia en metros entre terraza y terraza de 63 metros. Igual acá, ¿qué voy a tener que hacer? Ajustarlo al ancho de la maquinaria, ¿no? Y si hubiera cambiado al 3% de la pendiente, entonces fíjese que ese valor de intervalo de horizontal, perdón, la diferencia entre la distancia entre terraza y terraza va a ser menor.
O sea que a mayor pendiente, después voy a tener menor intervalo horizontal. Otra forma de calcular es a través de la ecuación de pérdida de suelo, donde, sabiendo la pérdida de suelo, conociendo los factores de erosividad, de erodabilidad, las prácticas de cultivo y acaba ahí la práctica de control de erosión que va a ser la terraza, voy a despejar el valor de LS y voy a calcular entonces el valor de LS. Con ese valor de LS, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar al revés en el gráfico, en el nomograma para conocer el LS. Entonces, conozco el LS, busco el valor de la pendiente y después, entonces, busco la longitud. Entonces, con eso voy a tener que para esa pérdida de suelo que yo he calculado, esa longitud entre terraza y terraza va a ser, en este caso, para el ejemplo, 160 metros. Y otra forma de calcular es con tablas que orientan también para las distancias horizontales entre terraza y terraza, para pendiente de unos 3%, la FAO recomienda unos 100 metros, para entre 3 y 5, 80, entre 5 y 8, 60. Y algunas experiencias locales que tienen de la agencia de extensión también tienen, para distintas pendientes, también tienen ahí las distancias que van a tener entre terraza y terraza. Entonces, por un lado ya he calculado en el lote, y con un plano de curvas de nivel, teniendo las pendientes y teniendo todas las características del lugar, he calculado cada cuánto voy a colocar una terraza, ¿no? Entonces voy a tener una terraza acá, la distancia horizontal, otra terraza, la distancia horizontal, otra terraza. Ahora esas terrazas van a recibir agua de esa área de escurrimiento, la van a recibir en el canal y la van a llevar a algún lado, ¿no? Entonces, ¿a dónde? Nosotros tenemos que diseñar también hacia dónde van a escurrir cada una de las terrazas y van a conducir el agua de manera no erosiva. Y eso es lo que se denomina el colector de terrazas. Cuando nosotros diseñamos esa terraza y ese canal, la pendiente que va a tener esa terraza va a ser una pendiente no erosiva, o sea, va a llevar agua con una pendiente no erosiva que se calcula entre el 0,2 y el 0,4%. Entonces, cada una de estas terrazas va a tener esa pendiente. ¿Cómo se ejecutaría? Si ustedes ya han hecho el trabajo, han hecho el diseño, han visto en el plano de curva de nivel, han empezado a mirar los terrenos, si son homogéneos o no, y empiezan a marcar, ven el desagüe, en este caso, este canal colector, a dónde van a desaguar las terrazas, y entonces ya cuando van a ejecutar en el campo, tengo que hacer esas líneas guías para después marcar el canal, marcar el bordo, y tengo que, entonces, con nivel y mira, marcar los puntos por donde después va a pasar la terraza y voy a ir estaqueando. Entonces, si yo tengo una pendiente para el 0,3% de pendiente y cada 20 metros, por regla de 3 simple, tengo que para entre punto y punto, entre cada 20 metros, yo voy a tener una diferencia de altura de 6 centímetros. Entonces, en el primer punto, que no dije, pero cuando nosotros empezamos a marcar en el campo las terrazas, se comienzan a marcar desde ese punto de desagüe, ¿no? Y se empieza a buscar la pendiente hacia arriba. Y además se comienza, si yo tengo el lote, también se comienza de la parte más arriba del lote. ¿Por qué será? ¿Cómo era la pregunta, profe? Se me entrecortó. Ah, estaba durmiendo, ¿no, Córdoba? No, profe, se me entrecortó. Ah, digo que cuando uno comienza a marcarlas, ya cuando que las quiere ejecutar y está en el campo, se comienzan a marcar desde el punto del desagüe, la terraza, se comienza a buscar eso,
puntos con nivel y mira para tener esa pendiente que yo ya establecí que va a tener la terraza. Y además, cuando se la traza, además de comenzar desde el punto del desagüe se marca, si todas van a empezar desde ese punto de desagüe y se van trazando, y además porque se comienza a construir desde la parte más alta y no se construye la primera en la parte más baja. Le soy sincero, pero no se me ocurre por qué. Yo creo que tiene justamente porque a medida que vayamos bajando, vamos a ir midiendo si la vamos a hacer plana o si la hacemos un poco inclinada, que no, para tener los desagües de cada una de las terrazas. No. Porque es todo de abajo para arriba también. Primero se comienza en la parte más alta, porque si yo comencé a construir una terraza y ocurre una lluvia, me va a escurrir todo esto y no el área de escurrimiento de cada una de las terrazas, ¿no? Me la puede romper. Y después se comienza a construir acá porque estoy segura que comienzo en un punto donde va a desaguar, ¿no? Donde la terraza va a llegar al desagüe. Si ustedes comienzan a buscar esa pendiente, pueden irse para otro lado y no para el punto de desagüe. Entonces la recomendación es comenzar desde ahí y en la parte más alta. Pero, profe, lo que usted hace primero entonces es trazar el desagüe primero. Y a partir de ahí recién entra a trazar cada una de las terrazas. Puedo tener un desagüe natural también. Ah, bien. Puedo tener una vía de agua natural donde va a llegar el desagüe, ¿no? Entonces, si yo tengo que encontrar esos puntos que me marca esa pendiente, también con nivel y mira, entonces tengo que calcular qué lectura tengo que hacer cada 20 metros, ¿no? Entonces, esto está hecho por regla de 3 simple. Para 20 metros tengo esta pendiente. Esto en 100, en 20 metros voy a tener una diferencia de 6 centímetros. Entonces, como voy a ir subiendo, porque acuérdense que voy a estar desde el punto de desagüe, esa pendiente va a ser, si tengo el primer hilo medio que está puesto para el ejemplo de 1,72 m, el siguiente hilo medio va a ser el 1,72 menos 6 centímetros, porque acuérdense que a mayor altura voy a tener menores lecturas de mira, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, para cada punto que voy a ir subiendo, voy a tener una menor lectura de mira, por eso voy a ir restando los 6 centímetros para encontrar esa pendiente en el terreno. Ahora las terrazas se pueden trazar, se las conoce como de ancho regular o paralelizadas y de ancho irregular. Las de ancho irregular, que están acá, es porque cada una de las terrazas la he ido marcando con la distancia que yo había establecido entre terraza y terraza, pero yo voy buscando en el terreno esa pendiente para el desagüe, para que tenga la terraza hasta llegar al desagüe para evacuar el agua. Y en este caso está marcado un canal de guardia que me va a servir para proteger el área sistematizada y todo va a ir hacia un colector, que puede ser algo que yo también construya, o si tengo un colector natural va a ir a un colector, un desagüe natural. Las de ancho regular o paralelizadas se construyen de otra manera, y esto tiene que ver con... yo voy a empezar a construir una primera línea guía, una línea guía, y voy a tener esa pendiente que yo ya establecí, la marco, y tengo el intervalo horizontal entre terraza y terraza. Entonces, esa nueva terraza que yo voy a marcar, lo que voy a hacer es trasladar cada uno de los puntos a través de una cuerda, que tenga esta longitud de 25 metros, entonces desde cada punto de la terraza marcada voy a trasladar ese punto a través de la cuerda, voy a marcar una en el siguiente, a través de toda la terraza voy a ir utilizando esa cuerda y marcando. Entonces voy a tener una terraza
paralela a la primera. Entonces me va a quedar así, terrazas que son marcadas y que son paralelas. ¿Hasta cuándo voy a poder hacer eso? Hasta que yo controle que la pendiente que tenga la terraza supere el valor este que yo tengo de pendiente. Entonces, cuando se superó ese valor de pendiente, lo que se hace es trazar una terraza, una rectificadora. Entonces, a partir de la terraza que está superando la pendiente, ¿cómo se va a proceder? Si yo tengo que la distancia horizontal es 25 metros, a partir de esa pendiente, perdón, de esa terraza, me voy al doble de la distancia y marco una nueva terraza, con nivel y mira, no con cinta, ¿no? Con nivel y mira. Entonces, con nivel y mira ya tengo una nueva pendiente trazada con la pendiente adecuada y vuelvo con la cuerda a trazar la terraza, pero en este caso aguas arriba voy a copiar la terraza y aguas abajo voy a seguir copiando en este caso esta terraza, o sea 25 metros para arriba voy a trazar una terraza, 25 metros para abajo voy a trazar otra y acá me va a quedar un ancho más irregular entre terraza y terraza porque esta va a tener una forma diferente. Bueno, terrazas van a encontrar por muchos lugares, el profesor Denis se dedica mucho a esto, puede, no sé si quieres aportar alguna cosa sobre esto, Denis. No, no, Inge, bastante claro lo Bueno, que estuvo comentando, la forma de construcción, por ahí les iba a contar, pero ya les contó, así que estamos, sí, bueno, estamos sí. bien. Eh, bueno, imágenes que ilustran estas estructuras que se hacen así, ustedes van a tener el canal y van a tener el bordo. Acuérdense que las que son de base angosta, como esta que tienen acá, las de base angosta y base media se tienen que empastar, esos bordos tienen que permanecer, entonces lo tengo que proteger, lo tengo que tener este, y cubierto con una pastura perenne para que no se degraden, no se rompan, y que sea útil esa estructura. A ver, el objeto que tiene es esa de controlar esos volúmenes de escurrimiento, ¿no? Profe, Entonces, más o menos ese tipo de suelo, ¿qué pendiente tienen? No son muy marcadas las pendientes, ¿no? Me imagino que deben ser hasta un 2%. mira, este es de base angosta, y este por la zona de metán. Acuérdate que las de base angosta son para 10-12% de pendiente. Pero aparte vos estás viendo un pedacito, ¿no? Esto de acá está viendo un pedacito, no va a tener mucho. Esta sí te puedo creer que tengan otro tipo de pendiente por esa longitud y esa forma que vemos de la diapositiva, ¿no? Pero en realidad para decirte cuántas pendientes las tendríamos que estar midiendo, ¿no? Bien, ¿De acuerdo, profe. no? Acuérdense Sí, que no sí. hay que trabajar a ojímetro porque esto requiere precisión en la medición, ¿no? No podemos trabajar a ojímetro y decir va por acá, va por allá, que por ahí nos talla el profesor si tuviera el profesor Osinaga ya le estaría diciendo, porque yo conozco uno que iba jugando con el nivel y la mira, iba marcando al tuntún, y así después se rompía todo. Tenía sus anécdotas con eso. Ejemplos de terrazas que se trazan en todos lados, que fíjense que están trazadas las terrazas, que van, en este caso, estas terrazas que están acá tienen ese desagüe para acá, estas son las mismas con distintas épocas de crecimiento, ¿no? Entonces van a tener un lugar donde estas llevan el agua a este colector, estas llevarán a otro lugar y cómo se van cultivando. Esta también en Uruguay, igual con dos épocas de crecimiento, y fíjense que van todas hacia un colector. Córdoba, esto es antes de construir, que el predio estaba así, y después se construyeron las terrazas. Esto en plena construcción. Ay, yo tenía un videíto. Bueno, espero en la otra clase pasar, tenía un videíto de cómo se construía. Pero no lo tengo en esta máquina. Esto es, por ejemplo,
una terraza de base ancha, que era de los alumnos de la práctica que han venido a la zona de ANTA. Eh, Fíjense que se distribuyeron en lo que es el canal y el bordo, ¿no? Entonces esas de base ancha tienen esos canales, como habíamos insistido tanto en la clase pasada, que son parabólicos, poco profundos, y el bordo también no va a ser un bordo alto, importante, entonces todo esto se cultiva, ¿no? Y por supuesto que la del servicio de conservación son terrazas combinadas con cultivos en contorno. Acá también tiene marcada la terracita. Y cuando nosotros queremos proteger esa área sistematizada, lo que se hace es construir un canal de desvío o en la cabecera. También podemos tener algún canal interno, pero eso es casi la misma función que la de la terraza. Y también tiene las mismas características, ¿no? Lo que va a hacer, va a recibir el agua de esto, como estaba puestito acá en el esquema, ¿no? Si yo voy a tener un canal de guardia que preserve toda la sistematización, entonces este canal seguramente va a tener dimensiones importantes porque va a recibir agua de toda esta parte superior, de aguas arriba, para que proteja esto, ¿no? Y también se construyen de la misma manera, con pendientes no erosivas, también se empastan, se los cuida, se los protege, y también van a llevar todo el agua a desaguar hacia algún lugar que también tenemos que protegerlo. Y que si no está protegido necesitamos hacer obras de mampostería para poder protegerlo, ¿no? Entonces van a tener distintos diseños, pero la idea es que voy a tener un canal que va a recibir primero agua de la parte superior y después todo puede ir hacia un colector, un gran colector que reciba el agua. Distintos diseños pueden tener esto. Está sacado del libro de Cisneros, de Córdoba. Fíjense que las terrazas pueden tener una orientación y tener dos tipos de canales, dos cabeceras, o que vaya por el medio, entonces en las dos direcciones van a ir las terrazas a desaguar en esta parte interna, o tener en las cuatro cabeceras, entonces por pendiente voy a determinar los escurrimientos hacia cada una de las cabeceras, o combinado esto. Todo esto es, voy a tener para la parte central un colector, y a sus costados, entonces cada una de las terrazas va a su vez evacuar hacia uno y otro lado, ¿no? Esto es en la zona de ANTA, esto es el servicio de conservación de terrazas que van a este colector natural. Bueno, esto es un desagüe de terraza que va al colector. En un colector de terraza, fíjense que los colectores van a tener esas características que van a ir a favor de la pendiente, entonces nosotros tenemos que construirlo de manera de llevar todos esos volúmenes a una velocidad no erosiva, cosa que ya aprendieron las clases anteriores, ¿no? La clase pasada. Otro ejemplo de los canales, un canal que está trabajando y llevando después de una importante precipitación. Este también es un canal de la zona de metano, un canal de guardia importante. Y este canal también que está totalmente bien empastado, este canal de guardia protegiendo la sistematización. Nosotros con eso manejamos los volúmenes de agua y los escurrimientos, y podemos tener estas situaciones donde ya se han originado, el agua ya ha actuado, se han producido cárcavas importantes, entonces podemos hacer algo con estas cárcavas, que es protegerlas o manejar, ¿no? Eso para que no sigan creciendo, o recuperarlas. Entonces hay distintas formas de esa prevención y ese control de la erosión en cárcavas, que por un lado va a ser no originarlas, ¿no? Porque nosotros podemos a lo mejor manejar los volúmenes de agua y originar después una cárcava porque estamos desaguando en un lugar que no conviene. Y cuando ya se ha producido, entonces
lo que vamos a intentar es manejar esa velocidad del agua o protegerla para que no siga teniendo energía, ¿no? Entonces, una de las formas de proteger es con disipadores de energía o canales de desvío en las cabeceras, donde se acuerdan que crece de manera retrocedente. Puedo promover con alguna técnica el autorrellenado y el empaste, entonces, puedo también utilizar el rellenado a través del uso de la maquinaria. Entonces nosotros vamos a tener una dirección de escurrimiento, voy a tener la cabecera de la cárcava y la cárcava en sí donde se va produciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? En la cabecera, hacer estas obras de mampostería para que el agua no siga erosionando y la cárcava no siga creciendo de manera retrocedente. Entonces, la idea siempre es que el agua que escurra, cuando yo controlo ese escurrimiento, cuando cae, esto es un salto que se produce, vaya a una pileta de aquietamiento, disipe la energía y de ahí sigue escurriendo, ¿no? Esto es igual, esto es un salto, pero acá va a disipar la energía y va a seguir escurriendo de manera que terminado el salto no empiece a erosionar cuando termina la obra de mampostería, ¿no? Esto es una forma de diseñar, es una cárcava que se ha originado y que sigue creciendo, entonces una de las formas es controlar el escurrimiento, aguas arriba de la cárcava y evitar entonces que le siga llegando agua a través de un canal. Y estas obras que decíamos de rellenado a través de estos rastrillos, fíjense que hay muchas formas con distintos materiales, pero fíjense que cualquiera de esos que se hacen transversales a las cárcavas, pero fíjense que la característica que tienen todos los esquemitas es que tienen la parte central, es una parte, fíjense que con rastrillo, con piedra, cualquiera de las que yo elija tienen la parte central que es más baja, ¿no? Y esto es lo que en general se denomina un vertedero, y esto es para que cuando el agua alcance la altura de este obstáculo que yo estoy poniendo en esa cárcava, no circule por, los costados y erosione los costados, sino que cuando empieza a crecer en altura, el agua derrame por este vertedero y fíjense que también se hace, ¿no? Un piso para que el agua no caiga con energía acá y erosione. Cualquiera de esos, fíjense que tiene esa parte central que es mucho más baja. Con maquinaria lo que se hace es suavizar los taludes y rellenarla, o también si estoy construyendo una terraza, tengo tierra que puedo aprovechar, también con eso rellenarlas y estabilizarlas. O con estos rastrillos que son efectivos y son económicos, con postes, y se le ponen ramas ahí para que en el sentido de la pendiente, cuando venga el agua con los sedimentos, esto sirva de retención, vaya dejando los sedimentos y se vayan estabilizando estas cárcavas y no sigan creciendo. Distintas formas, con distintos materiales, como les he dicho, esto se puede hacer con cañas, y se van diseñando y se las va marcando, pero siempre con esa característica de una menor altura en el centro. Esto es con bolsas de relleno, con bolsas de tierra que se rellenan, fíjate que acá también se hace un salto, y algunas de estas, si alguno va para metal, por cruz quemada, por ahí se han hecho algunos de estos bordos así con bolsas para controlar la erosión, ¿no? Seguramente es la empresa que trabaja con el gasoducto, con alguno que ha utilizado esta técnica de poner las bolsas y controlar la erosión. Y esto con voladizos de chapa, o sea, para evitar que el agua siga erosionando la cabecera, se ponen las chapas, entonces el agua deja de erosionar la cabecera y cae. O sea, si no tengo algo que proteja acá también en el salto, estamos en la misma situación, ¿no? Esto en la zona de Antas, donde se producen esos caudales picos de precipitación bajo una lluvia intensa. Entonces, una de las formas que tenemos de manejar también esos caudales picos, es a través de lo que se conoce como represas amortiguadoras de caudal pico,
o presa, no me acuerdo qué otro nombre utilizan en otro lugar, pero la idea es que estos volúmenes de agua no lleguen a los lugares tan rápidos, sino que el agua se mueva con otro tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer un muro donde va a tener todo un área de recepción, un área de escurrimiento, y va a recibir todo ese caudal que llega, pero la característica es que tiene el muro de una represa, ¿no? Y va a tener una zona, un desagüe, y ese desagüe siempre va a estar, ese caño de salida, siempre va a estar abierto, o sea, no va a tener una llave oculta que lo cierre, sino que el objetivo es que ese volumen de agua que llegue en un instante, que tiene que ver con el tiempo de concentración, llegue, se acumule acá, y después se elimine con otra velocidad. ¿No? Entonces se hacen este tipo de represas. Estas son represas encadenadas que están sucesivas, que están en la zona de Anta. No sé si las logran ver bien, pero esto sería el muro, y se conectan entre represa y represa. Fíjense que ahí tienen el agua, el área de acumulación. Y estas represitas, entonces, lo que tienen, represitas, pues son obras de infraestructura bastante, una inversión importante, ¿no? Represitas no es que es algo de baja envergadura, sino de algo importante. Tienen, fíjense que son estos muros en relación con la camioneta, fíjense que son muy importantes, y esto sería el caño de salida. Este está siempre abierto. Entonces el agua que acumule esta represa, después va a tener ese punto de salida, ahí está trabajando, va a eliminar el agua y va a eliminarlo hacia dónde, hacia un canal que tenga también todas esas características de un canal para que conduzca el agua a una velocidad no erosiva. Pero la idea es que todo ese volumen de una lluvia importante no llegue todo junto, sino que vaya llegando, o sea, lo que nosotros intentamos es cambiarle el tiempo de concentración de ese lugar. Y esas represas también tienen un vertedero para que si se supera la capacidad de acumulación de agua, la represa no se rompa, sino que tenga ese punto de salida de agua. Y fíjense que también va a recorrer un canal que está marcado para que el agua que sale de esa represa no erosione. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas de prevención y de control de la erosión, como hemos dicho al principio, lo que vamos a querer es manejar esa longitud de la pendiente, y si podemos, algo del grado de la pendiente, pero eso sí, nosotros tenemos que hacer movimientos de suelo, acuérdense que son inversiones importantes, entonces vamos a trabajar más con la longitud que con el grado, para reducir estos volúmenes de escurrimiento. Generar esos micro relieves tiene que ver con esa formación de terraza, o comenzando por las líneas guías cuando hacemos cultivo en curva, y vamos a querer siempre ponerle algún obstáculo para que esos sedimentos no se vayan se vayan a otro lado, entre que perdemos suelo y que se depositen en algún lado y tengamos daño en la infraestructura. Y siempre conducir esos escurrimientos con técnicas adecuadas, y que no provoquemos, para manejar los escurrimientos, provoquemos daños a un tercero o intensifiquemos la erosión. Siempre las técnicas van a ser combinadas, no alcanza con una sola técnica. Acuérdense que no alcanza solamente con hacer terraza y dejar el suelo desnudo, no me alcanza con hacer curvas de nivel y no poder manejar los escurrimientos, no me alcanza con hacer una represa y no tener absolutamente nada, hacer la labranza convencional o no, o a favor de la pendiente. Entonces no hay una sola técnica, puedo recurrir a técnicas combinadas. Y que siempre cuando hablamos de escurrimientos, lo que no nos tenemos que olvidar es que hay todo un área de escurrimiento que es la cuenca, ¿no? Que de algún lado viene el agua, y lo que nosotros tenemos es primero tratar de mirar esa unidad de la cuenca, y después recién concentrarnos en el predio para tener una mejor visión, una mejor mirada de lo que nosotros tenemos que trabajar.
Muy bien. Eso sería hasta ahora. Para el parcial. Dentro del parcial, por supuesto. Estaba esperando que me diga que no, profe. Ay, oh, pero usted no me diga que todavía queden los Reyes Magos. Pícaro, ¿no? Córdoba, ¿no? Siempre está buscando. Usted se quiere reciba y estudie todo así. Rinde DAFO y rinde manejo. Pero, profe, no Urgente. estaba hablando yo, hablo Ruiz. Ay, perdón, ya me he confundido, Ruiz. Que bueno, Ya, ya, es la costumbre de, dinámico. es la costumbre de que el Igualito, otro habla igual. macana, ¿viste? Sí, Chavito. Bueno, pero recíbanse pronto. No se queden mucho en la universidad. Pierden oportunidades. Traten de rendir lo más que puedan. Y recíbanse. Bien. ¿Alguna pregunta? Práctico el viernes, práctico el lunes, cuestionario el viernes, cuestionario el lunes. Y después tenemos el parcialito. ¿Cuestionario el lunes de qué, profe? Ahí Para me los que perdí. hacen, para los que tienen recursos, recursos va a ser práctico el lunes. Ah, no me haga asustar, profe. Ay, sí, no, sí, ¿no? Se lo Ya me podría está por haber agarrar dicho. un infarto, tantas cosas. Ya sería el último cuestionario que no, profe. Sí, 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 ya el último y el último práctico, sí, también entra en el parcial. Vamos a Sí, ser, Profe, cualquier. en el vamos a ser parcial entra virtual o solamente. No, no, presencial, no, 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 no existe, llama el parcial virtual. Y los exámenes son presenciales también. Los exámenes finales, ¿no? Yo desde septiembre tomo examen presencial. Profe, en el parcial se van a hacer preguntas teóricas o prácticas, o ambas dos. Ambas dos, ambas dos. Sí, sí. Sí, claro, pues. No me desperdicié. Hoja. Hay que llevar calculadora. qué lleva un profe Sí, para rendir. claro, por supuesto. Calculadora, lápiz, borrador, barbijo, regla, eh, cosas para escribir. Las hojas se las entregamos nosotros. Un santo y vela también. Y nosotros somos los más buenos de cuarto año. Profe, los temas que abarcarían serían desde fertilización, Sí, física claro, y todo lo química. que no entró en el primer parcial. Ah, bien. Gracias. Fórmulas no les hace falta, ¿no? Lo que siempre ya les he dicho muchas veces, ustedes pueden tener que nosotros les damos una hoja llena de fórmulas y ustedes tienen que saber cuál tienen que usar. Ustedes tienen que saber qué datos tienen que ingresar. Ustedes tienen que saber calcular las cosas que necesitan. Y si hay conceptos de grafología y no los conocen, no los saben, nosotros tampoco se los decimos, ¿no? Porque para eso es correlativa. No, no hay que saber nada de memoria, ningún cuadro ni ninguna tabla, ¿no? Por ahí sí hay algunas materias que sí les piden algunas cosas, pero nosotros no. Me deja tranquilo, profe, con el tema de la fórmula. Sí, no le hace falta llevarlas. Nosotros se las ponemos en la hoja de parcial.